Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Germán Escorcia. ¿Cómo se prepara alguien para manejar habilidades exponenciales? Particularmente preparar a un chico que va a trabajar con tecnologías exponenciales en el futuro, es decir, que van creciendo y que se van innovando y que hay incertidumbre. ¿Cómo preparas a alguien? Si la escuela no lo está haciendo, desde casa o cualquier educador, ¿qué hace? En realidad hay que entender primero qué es lo que está pasando con esas denominadas tecnologías exponenciales, que en realidad traen su nombre, porque a alguien se le ocurrió, se llama la famosa ley de Moore, decir que en un cálculo aproximado en el trayecto de la civilización humana había estado observándose que a partir de la llegada de las computadoras y todo eso, la capacidad de procesamiento de información se estaba duplicando cada año, que esa duplicación no era lineal sino exponencial, por eso es una curva de carácter exponencial y no es una curva lineal. Entonces uno puede decir, yo sé que si duplico el 1 da 2 y si sumo 1 da 3 y después da 4 y puedo llegar a 60. Pero si es exponencial, en la primera duplicada me da 2, la siguiente da 4, la siguiente da 8, la siguiente 16, la siguiente 32 y cuando lleguemos a 60 el número se disparó. Esa curva tiene una rodilla. Nosotros estamos viviendo hoy en esa rodilla, en donde los cambios en esas capacidades de las tecnologías son tan altos que vamos a vivir el vértigo del crecimiento de las cosas en muy pocos años. Hace solo 10 años estábamos empezando a hablar de una cosa que acababa de salir, que era un aparato que llamaban iPhone, y solo 10 años después se ha creado una revolución en el mundo. Se dice hoy que 3.000 millones de personas están conectadas con aparatos como ese y otros parecidos, en una forma que nadie pudo calcular e imaginar. Entonces se genera un escenario en donde estas nuevas tecnologías están generando unos espacios absolutamente increíbles. Déjame mencionar, para comentar un poco con los afiliados y asiduos seguidores de estos programas, que hay como 4 familias de esas tecnologías. Se imbrican entre sí, se ayudan. Cada vez que se descubre una cosa en una familia, ayuda a otras y entonces se disparan entre todos. Déjame mencionar una, Mariana, que tiene mucho sentido porque era un cuento chino hace un tiempo. Cuando yo empecé a hablar de un tema que se llamaba realidad aumentada, que básicamente era que si uno, por ejemplo, pudiera tener un celular y enfoca un objeto y en ese objeto hay información adicional, capas de información, uno las puede picar y le van apareciendo. Entonces, si uno enfoca la Torre de París, pica la información y le aparece toda la ingeniería de la torre, el cálculo de las catenarias, el peso de la pintura, y si hay otra capa, pues puedes ver los aspectos sociales o políticos de la zona donde se construyó en la época en que se construyó, o puedes ver los acontecimientos políticos más recientes, o hay un sitio de los japoneses en donde todos los japoneses que van a la Torre de París se toman una foto y la suben a ese sitio. Entonces ellos pueden ver todos los japoneses que han ido a tomarse la foto en la torre. Si uno tiene en una tableta o en un celular esas aplicaciones y enfoca un bosque, le puede aparecer la caracterización de las especies que hay allí y además históricamente qué había pasado. Entonces puedes ver que en ese bosque vivieron hace miles de años ciertos tipos de dinosaurios que se alimentaban de ese tipo de especies. Eso era una historia, hasta que en los últimos anuncios de las nuevas generaciones de los teléfonos celulares empezó a aparecer que ya van a venir cargados con ese tipo de aplicación. Entonces millones de personas la van a poder usar con la misma relativa facilidad con que se usan las redes sociales hoy. La realidad aumentada va a cambiar todo el proceso de aprendizaje de los seres humanos, porque en la medida en que tú puedes atraer mayor información sobre un fenómeno, estás observando un evento o un objeto, pues puede haber una capacidad de entender, comprender, relacionar, entender mayor información con respecto a todos estos temas. Mi propia sensación es que eso va asociado con otra tecnología que es hermanita, que se llama realidad virtual. La diferencia es que en la realidad aumentada uno está viendo un objeto real y le pone capas de información encima, pero la realidad virtual lo que hace es crearla en computadoras. No existe esa realidad, pueden ser simulaciones, entonces te hacen vivir la experiencia de estar en una montaña rusa o te hacen vivir la experiencia de estar manipulando un experimento complejo en un laboratorio. Y esas dos configuran una familia que se llama realidades mixtas. Pero a la par de esa familia surgió
la de las inteligencias artificiales. De eso se venía hablando hace mucho tiempo. Y toda la idea era tratar de hacer que las máquinas, las computadoras, que empezaban por la época de los 50 años, aprendieran algo, que no nada más fueran seguidores de instrucciones y que se necesite una persona que les esté dando instrucciones para que la máquina haga algo. Empezó a desarrollarse esa fórmula, ¿no? Entonces tú recordarás que había intenciones de proponer sistemas de inteligencia artificial como ayudantes médicos en ciertas operaciones o en el tratamiento de las personas. Algo se intentó hacer también en el área de educación y muchas aplicaciones, por ejemplo, de tipo militar o de tipo logístico en las empresas, etcétera, se empezaron a manejar con esto. Toda la idea era hacer que las máquinas aprendan. La inteligencia artificial en los últimos años está en un nivel de desarrollo increíble. Se están empezando a desarrollar máquinas que aprenden, máquinas automáticas, y están en el fondo de nuevos proyectos que son parecidos a la ciencia ficción, que nosotros mismos, viviéndolos, no nos lo podemos creer. Estamos viendo las primeras pruebas de autos autónomos que toman decisiones por sí mismos en el traje. Es el nacimiento de esto. Es como haber estado viendo las primeras máquinas de vapor y no entender que venía el automóvil. Bueno, ahora estamos viendo automóviles que tienen esas fórmulas y que van a desarrollar una potencia enorme porque aprenden de los fenómenos, toman procedimientos y aprenden a tomar decisiones. Are you listening? Damn.